Buenas tardes a todos. Eh, ya os he dicho en clase que vosotros habéis tenido cierta suerte en el sentido de que tanto Pedro como yo somos especialistas, llevamos mucho tiempo trabajando en representación del conocimiento y razonamiento avanzado y por lo tanto pues la materia nos la sabemos muy bien. Pero es que aparte sabemos otras cosas y en concreto en mi caso pues me gustaría daros una visión global de algunos temas que son una, digamos, una mezcla de técnicas y de teorías y de aspectos prácticos también que nos hacen enriquecer el mundo de la inteligencia artificial. Quizá los dos últimos seminarios, he preferido dar dos seminarios finales sacrificando el tema de redes bayesianas, que es básicamente una extensión del método bayesiano, que podéis mirar cuando queráis, hay mucha bibliografía al respecto. Pero quería daros dos seminarios que podrían pareceros extraños, pero que vais a ver que tienen una importancia relativamente grande en el mundo de la inteligencia artificial. Supone relacionar muchos conceptos. Voy a tratar de ser lo más claro posible, aunque, repito, los seminarios son un poco fuertes, ¿sí? Un poco fuertes. En el primero de ellos vamos a hablar de entropía, teoría de la información e inteligencia artificial desde una perspectiva de especulación. Esto fue un trabajo que se me ocurrió hace mucho tiempo, pero voy a tratar de explicar cosas tan sencillas como el concepto de bit, por ejemplo. Vamos a considerar n posibilidades que son equiprobables a priori, estas n de aquí, y entonces esto representa el dominio de mi problema. A medida yo voy incorporando información, el conjunto de posibilidades se me reduce, porque hay algunas que son incompatibles con el conocimiento, como habéis visto en los distintos modelos de razonamiento automático que os he enseñado en clase. Hasta que al final obtenemos, a medida vamos incluyendo la información, algo concreto, que puede ser una solución, varias soluciones o ninguna solución. El aspecto que quiero enfatizar es que si n es grande, la información debe aumentar para pasar de n a 1, que sería la situación ideal. Y, por definición, se define la cantidad de información I como k, que es una constante, por el logaritmo neperiano del número de posibilidades equiprobables. Pero esta información hay que meterla en contexto. La información es propiedad aditiva. Y si tenemos dos sistemas independientes con n1 y n2 sucesos equiprobables, tendremos que I es igual a k por el neperiano de n1 por n2, puesto que n es igual a n1 por n2. Cuando llevamos esta expresión a la cantidad de información que he definido antes, resulta que por la propiedad de los logaritmos neperianos, k neperiano de n1 por n2 es igual a k neperiano de 1 más k neperiano de 2, es decir, la suma de las informaciones independientes. Lo que quiero que veáis es que las cosas se encajan muy bien cuando uno tiene un poco de imaginación. Y la constante k está determinada por la unidad de información. Esto lo veremos después cuando hablemos de redes neuronales. Ahora bien, si yo tengo n símbolos relacionados con estas n posibilidades a priori, ¿cuántos estados equiprobables puedo representar? Bueno, la respuesta es obvia. N es igual a 2 elevado a n en un razonamiento booleano. Si n es igual a 3, tenemos A, B y C posibilidades, tenemos las situaciones de no A, no B, no C, no A, no B, C, no A, B, no C y así sucesivamente. Por lo tanto, sustituyendo en la expresión de cantidad de información que era igual a k por el neperiano de n, tenemos que esto es igual a k por el neperiano de 2 elevado a n minúscula, que es igual a k por n minúscula por el neperiano de 2. Luego, si yo saco la n fuera,
puedo decir que I es igual a N por paréntesis K neperiano de 2. Si yo quiero que mi cantidad de información sea igual al número de símbolos que tengo que hacer que K por neperiano de 2 sea igual a 1, con lo cual tenemos que K es igual a 1 partido por neperiano de 2. Obviamente, entonces I es igual al neperiano de n grande partido por el neperiano de 2, que es igual al logaritmo en base 2 de n, que es igual a n. Y esto no es más que en la definición de bit. Por lo tanto, no hay nada extraño. Los bits salen como consecuencia de definir un concepto tan sencillo como la cantidad de información. Vamos a ir un poco más allá. Y ahora nos vamos a meter con la termodinámica. Fijaros, ¿qué tendrá que ver la termodinámica con la inteligencia artificial? Pues muy fácil. Yo os he dicho que la información se degrada a medida que está siendo utilizada. Y os ponía el ejemplo de la plaza del pueblo. No sé si os acordáis de una chica y un chico que van paseando de la mano por la plaza del pueblo y cuando llegan a su casa la información se ha desvirtuado completamente. Bueno, pues esto se puede modelar utilizando el concepto de entropía. Suponer que tenemos dos cajas separadas, una válvula, y en una caja hay moléculas redondas que se están moviendo por efecto de la temperatura y moléculas aspa que también se están moviendo. Entonces, la información en el estado 1 es igual a K por el neperiano de 1 y la información en el estado 2 es K por el neperiano de 2. ¿Qué diferencia hay entre el estado 1 y el estado 2? Bueno, pues en el estado 1 tenemos la espita cerrada, en el estado 2 tenemos la espita abierta y las partículas se mezclan. Aquí tenemos un estado ordenado porque cuando queremos buscar una bola, pues nos vamos a la caja de la izquierda y la encontramos seguro. Y si queremos un aspa, nos vamos a la caja de la derecha y la encontramos seguro. Sin embargo, el estado 2 es un estado desordenado. Si metemos la mano en la caja de la izquierda, igual sacamos un aspa que un círculo. ¿De acuerdo? Entonces definimos el incremento de entropía. La entropía no es una magnitud absoluta, se define como incremento siempre, como la diferencia de las dos entropías de los diferentes estados. Es decir, que es igual a K por el neperiano de 2 partido por el neperiano de N2 partido por N1, que es igual a K por el neperiano de 2 menos K por el neperiano de 1. Pero si decimos que la información de I2 es igual a 0 porque es verdad, aquí no tenemos ninguna información, resulta que el incremento de la información es menos I sub 1. El incremento de entropía es S2 menos S sub 1 y por lo tanto el incremento de entropía es igual al incremento de la información. Es decir, lo que ganamos en entropía lo perdemos en información. Es decir, que cuanto más desordenado esté el sistema, menos información tenemos. Bien, vamos a ver ahora esto cómo se puede aplicar a el entrenamiento neuronal de una red de neuronas artificiales. El entrenamiento neuronal de una red es un proceso que modifica los pesos sinápticos, de forma que al final la aplicación de una serie de entradas produce un conjunto de salidas esperado. Tenemos una neurona I, tenemos una neurona J, el estado de la neurona I es S sub I, el estado de la neurona J es S sub J y tenemos un peso sináptico. Vamos a entrar a esta red. Esto se parece mucho a la teoría de control que os he explicado. Si queremos controlar un sistema físico, tenemos un sistema de control que actúa sobre el sistema. Para ello necesitamos saber la variable de salida del sistema con el medidor, comparamos con una referencia y obtenemos una señal de error. ¿Qué problemas tiene esto? Pues en primer lugar, caracterizar el sistema. En segundo lugar, diseñar un algoritmo de control adecuado y lograr la estabilidad del sistema ante cambios en la entrada. Y esta estabilidad se puede lograr por un proceso de primer orden
o por un proceso de segundo orden, como también vimos en clase. Como métodos genéricos de entrenamiento neuronal tenemos dos procedimientos básicos y los demás son variaciones sobre ellos. El primero es un procedimiento determinístico, que es un procedimiento de ajuste de los pesos de la red de neuronas paso a paso, que considera, en primer lugar, los correspondientes valores de los pesos en un momento dado, los valores de las entradas, los correspondientes valores de la salida y los valores deseados en las salidas, por ejemplo, el perceptrón. Alternativamente tenemos el procedimiento estadístico, que es un procedimiento que consiste en efectuar cambios pseudoaleatorios en los pesos sinápticos de la red y conservar aquellos cambios que resulten de una mejor estabilidad del sistema. Para ello hay que aplicar un conjunto de entradas y encontrar las salidas correspondientes. Se calcula el error objetivo obtenido, lo cual da lugar a la función objetivo que hay que minimizar. Se selecciona un peso cualquiera y se efectúa el cambio. Si el sistema se vuelve más estable, se acepta el cambio y de lo contrario se olvida. Y el proceso se repite hasta minimizar la función objetivo. Todo esto ya lo habéis visto en la asignatura de redes de neuronas. Pero vamos a ver desde un punto de vista físico qué supone esto. Vamos a definir una temperatura artificial del sistema. Iniciaremos el proceso con un valor alto de T. Se aplica un conjunto de entradas a la red. Se calculan las salidas y la función objetivo. Se efectúa un cambio arbitrario en el peso sináptico y se recalcula la salida de la red y el correspondiente cambio de la función objetivo. Si la función objetivo mejora, se conserva el cambio efectuado sobre el peso sináptico. Y si la función objetivo empeora, se calcula la probabilidad de aceptar el cambio de acuerdo con la ley de distribución de Boltzmann, que es una ley estadística, y que se define como la probabilidad de aceptar el cambio de la función objetivo es igual a E elevado a el cambio menos el cambio partido por Kt, en donde K es la constante de Boltzmann, que tiene unas dimensiones, y T es la temperatura artificial de la red. Ahora bien, el procedimiento supone seleccionar un número R al azar de una distribución uniforme entre 0 y 1, de forma que si P de C es mayor que R se conserva el cambio, y si P de C es menor o igual que R se descarta el cambio. Esto se hace así porque si tenemos la función objetivo de esta forma, puede ocurrir que el sistema caiga en un mínimo local. Y entonces tenemos que poner un umbral de forma que se permita el salto de aquí a aquí para alcanzar el mínimo global. Bien, la ley de distribución de Boltzmann es la base del aprendizaje estocástico o desordenado. No confundir con aleatorio. Aleatorio es totalmente al azar. El azar no existe. Y una neurona la podemos definir como una estructura recurrente que opera de manera binaria, de forma que está en on si está en +1, por ejemplo, y está en off si está en -1. En el contexto de un sistema neuronal, una máquina de Boltzmann es una entidad caracterizada por una función de energía, y esto lo habréis visto también en la parte de sistemas inteligentes dedicada a redes de neuronas. Y su valor depende de los estados individuales de cada una de las neuronas. Pero fijaros en la expresión que seguramente habréis visto. La energía de un sistema neuronal es igual a -1/2 de la suma extendida I, suma extendida J para I distinto de J, de W sub JI por S sub J por S sub I. En donde S sub I es el estado de la neurona I, S sub J es el estado de la neurona J, y V sub JI es el peso sináptico de la conexión IJ. Pero fijaros que esta expresión es perfectamente análoga a la expresión clásica de la energía cinética. E igual a 1/2 de mv². Luego, el papel del peso sináptico en física convencional se asociaría a la masa.
y V cuadrado sería el producto de los estados SI, SJ. De forma que podemos definir una sinapsis excitadora como aquella que contribuye a disminuir la energía de la red, puesto que el universo tiende al mínimo de energía, y una sinapsis inhibidora contribuye a aumentar la energía de la red. Si consideramos la siguiente conexión neuronal, J conectado con I a través de un peso, estos son los estados, que puede ser más 1 o menos 1, un par de neuronas conectadas podemos decir que están en sintonía si ambas están en el mismo estado y además el producto de esos estados es mayor que 0. Y un par de neuronas están conectadas, están en disonancia si sus estados individuales son diferentes, es decir, están en sintonía más 1 o menos 1 por menos 1, porque el producto da siempre positivo. Y están en disonancia si una es positiva y la otra es negativa, o la una es negativa y la otra positiva. Definimos entonces lo que yo llamo nivel de activación elemental de un par de neuronas conectadas como un alfa sub JI, que es igual al peso sináptico por los estados correspondientes. De donde resulta que alfa sub JI es una excitación neta, cuando el par de neuronas conectadas está en sintonía y la sinapsis es excitatoria. Y un par de neuronas conectadas están en disonancia, también es una excitación neta, cuando el par de neuronas conectadas están en disonancia y la sinapsis es inhibidora, porque mantiene los signos. Alternativamente, alfa sub JI es una inhibición neta cuando el par de neuronas conectadas está en sintonía y la sinapsis es inhibitoria, o cuando el par de neuronas conectadas está en disonancia y la sinapsis es excitadora. Vamos a hacer ahora una red en fase de aprendizaje. Seleccionamos arbitrariamente a una neurona J, se invierte el estado de la neurona J, de S sub J pasa a menos S sub J, se evalúa la probabilidad del cambio de la red conectada por el cambio de la neurona J de acuerdo con la expresión de Boltzmann, esta vez generalizada. Entonces tenemos que el peso sináptico de SJ a S menos J viene dada por la expresión 1 partido por 1 más la exponencial de la variación de energía partido por la temperatura, en donde la variación delta de J es la variación de energía asociada al cambio de estado y T es la temperatura de la red de neuronas. Temperatura que ya veremos lo que significa, pero a priori el proceso se repite hasta que el sistema se encuentre en un estado de equilibrio térmico. Es decir, que una nueva modificación o iteración no produce una modificación en la probabilidad de cambio de la neurona. El sistema no mejora y la probabilidad de cambio está minimizada. O lo que es lo mismo, tiene todo la misma temperatura. Preguntas que nos hacemos. ¿Qué es la energía de una red de neuronas? ¿Qué es la temperatura de una red de neuronas? ¿Qué es una situación de equilibrio térmico? ¿Qué quiere decir minimizar la probabilidad de cambio? ¿Podemos cuantificar la magnitud de una variación estocástica? ¿Cómo evoluciona siempre cualquier sistema físico, o mejor dicho, cómo tiende a evolucionar? En definitiva, todo esto se resume en la pregunta ¿qué es el aprendizaje? Y cuáles son los límites del aprendizaje. Y volvemos a la termodinámica. De forma que la teoría cinética de los gases, que es una parte importantísima de la termodinámica, y además es una subteoría cerrada, ya no se puede hacer nada más con ella, se sabe todo. La teoría cinética de los gases establece que la temperatura es una medida de la energía cinética de las partículas de un gas. Dos sistemas están en equilibrio térmico cuando tienen la misma temperatura. Como cada partícula de un gas se mueve con una velocidad propia, cada una de ellas individualmente está en un nivel energético diferente.
Por lo tanto, a nivel macroscópico, el hecho de que tenga una temperatura dada es que la energía del sistema es el valor medio de las energías individuales, algo que yo os he dicho en clase en relación con la probabilidad. La temperatura es, por lo tanto, un valor medio de energía. Supongamos que tenemos dos sistemas, sistema A y un sistema A', que están interaccionando entre ellos. A, que es más pequeño, tiene menos grados de libertad que A', o lo que es lo mismo, tiene menos partículas. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la probabilidad P sub alfa de que el sistema A esté en un estado energético particular E sub alfa? Bueno, volvemos a la función de distribución de probabilidad, en donde K es igual a la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta del sistema y Z es una constante independiente de A. Y esto tiene que ver con la probabilidad de alfa, que es 1 partido por Z, por la exponencial de E de menos E sub alfa partido por KT. Bueno, dado que sumatorio para todos los alfas de P sub alfa es igual a 1, es decir, que la suma de todas las probabilidades es igual a 1, llevando este resultado a la expresión general, obtenemos la suma sub alfa de 1 partido por Z por la exponencial de menos E sub alfa partido por KT. Es decir, que 1 es igual a 1 partido por Z, esto lo sacamos fuera, de la suma extendida alfa de la exponencial de menos E sub alfa partido por KT. Luego Z es igual a la suma extendida alfa de la exponencial de menos E sub alfa partido por KT. Y para un estado determinado, la probabilidad de cambio es la exponencial de menos E sub alfa partido por KT, partido por la suma extendida alfa de la exponencial de menos alfa partido por KT, que coincide con la probabilidad de beta, cambiando los subíndices. Por lo tanto, si el sistema está en equilibrio térmico, la temperatura T es constante y podemos simplificar la expresión de esta forma. La suma extendida alfa de la exponencial de menos E sub alfa partido por KT es igual a la suma extendida beta de la exponencial de menos E sub beta partido por KT. Como la suma se extiende a todos los posibles estados del sistema, podemos dividir P sub alfa entre P sub beta, que nos da la exponencial del incremento de energía en alfa partido por KT. Y recordando que P sub C es igual a E menos C partido por KT, en el aprendizaje neuronal, resulta que C no es ni más ni menos que la variación de energía, T es un parámetro ajustable sin ningún sentido físico, y K es una constante del tipo de la de Boltzmann, pero cambian las dimensiones. Utilizando el resultado obtenido en la expresión de la máquina de Boltzmann, lo podemos representar en términos de probabilidad. P sub beta es igual, el peso sináptico de la transición J-SI es igual a P sub beta partido por P sub beta menos P sub alfa. Evidentemente, como no cabía otra conclusión, la probabilidad de un cambio es un concepto probabilístico. Ahora vamos a hacer alguna consideración dinámica sobre la energía del sistema neuronal. Vamos a definir la energía libre del sistema termodinámico como F es igual a menos KT neperiano de Z, que según hemos visto antes es igual a menos KT por el neperiano de la suma extendida alfa de la exponencial de menos E sub alfa partido por KT. Y vamos a considerar a los dos sistemas anteriores, A y A', que están intercambiando energía uno con el otro en forma de calor. Y por la segunda ley de la termodinámica sabemos que S es igual a K neperiano de Z más la energía media partido por la temperatura. Y llevando la expresión a la constante de Boltzmann, resulta que es K neperiano de suma de alfa por la exponencial de menos E sub alfa partido por KT más la energía media partido por C, en donde S es la entropía del sistema
y E media es la energía media del sistema calculada sobre todos los estados energéticos posibles. Y esta expresión os debe de sonar. Es el concepto de valor medio que os expliqué en clase. Claramente, la temperatura por la entropía es KT por el neperiano de Z más la energía media, pero como KT por el neperiano de Z es igual a menos la energía libre, resulta que la temperatura por la entropía es igual a la energía libre menos, a la energía media menos la energía libre, de donde se deduce que F es igual a la energía interna del sistema menos T por la entropía. Y esta es una expresión muy importante que relaciona macroscópicamente la energía media de un sistema con la entropía a partir del primero y el segundo principio de la termodinámica. De forma que un sistema tiende espontáneamente al mínimo de energía, un sistema tiende espontáneamente al máximo de entropía y un sistema debe evolucionar hacia el mínimo de la energía libre. Si recordamos además la expresión anterior, resulta que S es igual a K por el neperiano de Z más la energía media partido por T. Ahora vamos a ver qué tipo de variable es S, desde el punto de vista del aprendizaje, y cuál es su naturaleza. Bueno, aquí hay que hacer un poco de matemáticas, lo tenéis en el vídeo, lo veréis que es muy fácil, simplemente hay que tener claro lo que es, pero la conclusión que se saca de todo esto es que la entropía es una magnitud estrictamente probabilística. Cuantos más estados posibles tengamos, mayor será la entropía. Y además, Z no puede ser cero. Simplemente sustituyendo el valor de Z igual a 0 en la expresión de la energía, llegaremos a la conclusión de que la energía del estado alfa es igual a infinito, lo cual no puede ser. Y ahora nos queda un último apunte, que era el cambio producido por un proceso estocástico. ¿Cómo cuantificamos la magnitud de una variación estocástica? Esto nos lleva a la ley del caos o del comportamiento estadístico, en el contexto del aprendizaje neuronal. Vamos a imaginar que tenemos un borrachín que está apoyado en una farola. Y resulta que se queda sin tabaco y dice, voy a buscar tabaco al primer estanco que encuentre. Y da un paso a la derecha, dos adelante, uno hacia atrás, vuelve hacia adelante, vuelve hacia la izquierda y poco a poco, haciendo sus correspondientes S, va llegando hacia el estanco. Pero va llegando según una trayectoria, podemos decir, aleatoria, estocástica más bien. Si llamamos R a la distancia del borrachín al farol después de n pasos zigzagueantes, por el tema de Pitágoras estará a una distancia r cuadrado de la farola, que será x1, x2, xn al cuadrado, más y1, y2, y n al cuadrado. Es decir, adelante, atrás, izquierda, derecha. Si la farola tiene de coordenadas 0, 0 en un instante y, la posición del borrachín en un momento dado será xy e ij con x sub i e ij distinto de 0. Por aritmética simple desarrollamos A y desarrollamos B, es decir, desarrollamos los cuadrados, pero como estamos hablando de estadística, si n es grande, los productos mixtos, dado que el proceso es estocástico, tienen la misma probabilidad de ser positivos que negativos. Y el paso, podemos considerar que la longitud del paso del borrachín es más o menos constante. Todos los productos mixtos tienden a anularse y entonces en la coordenada A estará al número de pasos que haya dado por el valor medio al cuadrado de arriba a abajo y lo mismo para izquierda a derecha. Por lo tanto, R al cuadrado es igual a n grande por x medio cuadrado más y medio cuadrado, o lo que es lo mismo, si llevamos, nos conduce que la distancia en la que está de la farola es raíz de n por x cuadrado medio
más I medio cuadrado elevado a 1/2, que es la raíz cuadrada. Pero ¿cuál es la proyección media de los pasos del borrachín sobre los ejes correspondientes? Dado que el sistema que hemos elegido es ortogonal, es decir, forma un ángulo recto, y como el movimiento es estocástico, los valores medios son precisamente 45 grados en cualquier dirección. Luego la proyección sobre el eje X será R sub X, que será el vector R por el coseno de alfa, raíz de 2 partido por 2 por el módulo de R, y la proyección sobre el eje Y será el módulo de R por el seno de alfa, raíz de 2 partido por 2 del módulo de R. Como el paso normal de una persona es de 70 centímetros o de 80 centímetros, resulta que esto lo podemos considerar aproximadamente igual a 1, y haciendo una aproximación un poco grosera, nos encontramos con que si n es el número de pasos, después de un cierto tiempo solamente ha recorrido una distancia igual a la raíz cuadrada del número de pasos. Por lo tanto, la distancia a la que se encuentra el borrachín de la farola es un proceso estocástico y es independiente de la dirección. Solamente depende del número de pasos, que en un proceso de entrenamiento neuronal son interacciones. Si supiéramos el camino recto, es decir, si el borrachín estuviera sereno, R sería igual a N. Pero como el borrachín va uno para adelante, otro para atrás, otro para la izquierda y otro para la derecha, se convierte en raíz de N. Luego el aprendizaje estocástico es un proceso lento. Vamos a terminar con el tema de aprendizaje y clasificación. Clasificar desde nuestro nuevo punto de vista es minimizar la entropía del sistema, ya que la probabilidad de la situación A es mucho mayor que la probabilidad de la situación B. Consideremos una habitación de 5 metros por 4 metros por 2 metros y medio, una habitación relativamente grande. Esta habitación tiene 50 metros cúbicos, que son 5 por 10 elevado a 7 centímetros cúbicos. A una temperatura normal, digamos 25 grados, esta habitación contiene 5 por 10 elevado a 4 gramos de aire, lo que significa que contiene unas 10 elevado a 27 moléculas de aire. Suponer que cada molécula es una neurona. Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de que espontáneamente todas estas moléculas se sitúen en la parte de arriba de la habitación, haciendo que indefectiblemente nos muramos asfixiados? Pues llevando esta expresión al valor de P sub alfa que habíamos deducido antes, es 1/2 elevado a 10 elevado a 27. Es decir, que es 10 por 3 elevado a menos 3 por 10 elevado a 26. Es decir, es no nula. Esa probabilidad es muy pequeña, pero no es nula. Pero teniendo en cuenta el tiempo que necesitaría para hacer eso, resulta que el tiempo que necesita para hacer eso es 2 elevado a 40 y no sé cuántos 9. Teniendo en cuenta que la edad del universo es 10 elevado a 17, podemos estar tranquilos que no nos vamos a morir asfixiados. Bien, por lo tanto, el aprendizaje espontáneo está casi prohibido por la termodinámica. Por lo tanto, si queréis aprender algo, debéis de estudiar, tenéis que gastar energía. Hay un límite teórico para el aprendizaje y la respuesta está en la mecánica cuántica por las indeterminaciones cuánticas de Heisenberg, de las cuales ya os he hablado. Y también os he hablado del clasificador simple, que es este de aquí, que siempre viene afectado de la incertidumbre de la mecánica cuántica. Y con esto terminamos este primer seminario que espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias.